Mm, Ya chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de anomalías cromosomas numéricas. Bueno, me presento, soy Adriana Sumiso Toblas y soy de la Universidad Ricardo Palma. Como les dije, vamos a ver este segundo tema de anomalías cromosómicas numéricas. Ya vimos el primer tema, que era genomas y cromosomas humanos, y bueno, ahora vamos a ver las anomalías. Sí logran ver mi pantalla bien, ¿no? Nada entrecortado. Sí. Mm, Dice que sí logran ver bien. Ya, chicos. Entonces, vamos a iniciar. Ya, disculpen. ¿Sí me logran escuchar bien? Es que me sale que mi internet está mal. No sé si me logran escuchar. Sí, te lo escucho. Ya, listo, muchas gracias. Ya, chicos, vamos a empezar recordando lo que hemos visto un poco de la clase anterior. La clase anterior nos hemos enfocado más en lo que viene a ser el genoma humano y cromosomas humanos, ¿no? Entonces ya sabemos, chicos, que aquí esto es el ADN, ¿no? La cadena de ADN. En la clase pasada nos hemos enfocado en hablar del ADN. Sabemos que en el interior de la célula, chicos, específicamente en el núcleo, vamos a ver lo que viene a ser los cromosomas, ¿no? Y recordemos que el cromosoma es la máxima condensación que va a haber del ADN, que el ADN va a estar súper enrollado, ¿no? En forma de un cromosoma. Entonces, dentro del cromosoma vamos a tener al ADN y como tal el material hereditario. Bueno, recordemos que el ADN era una cadena de doble hélice y que tenían nucleótidos, ¿no? Bases nitrogenadas, nucleótidos. Y también recordemos, chicos, gen, ¿no? La definición de qué es un gen. No, aquí nos dice que el gen es un segmento de ADN. Siempre cuando les pregunten qué es un gen, ¿no? En mi caso, a mí una vez me preguntaron qué es un gen. Y recuérdense, chicos, ¿no? El ADN es una cadena súper larga, pero recuerden que el gen es un segmento de esa cadena larga. O sea, para eso nos sirven estudiar los genes. Cuando estamos estudiando genes, estamos estudiando segmentos, ¿no? Por lo tanto, va a haber varios segmentos de ADN. Con respecto a los cromosomas, recordemos, chicos, bueno, esto es un dato de que uno por 10 a la menos 6 significa 1 millón, ya luego lo vamos a ver. Mutaciones por locus por generación. Ahorita vamos a ver qué significa este dato. Y vamos a la siguiente diapositiva y aquí nos explica. Nos dice que 1 por 10 a la menos 6 mutaciones por locus por generación. Primero vamos a ver qué significa 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Un poco de matemática. Esa es una notación científica que se utilizan en muchos de los artículos. Esto va a equivaler en simples palabras en 1 millón, ¿ok? Ahora, mutaciones, ¿no? Mutaciones por locus. Mutaciones, esto nos va a indicar que se está midiendo la tasa de mutación en un gen específico. ¿Ok? Y se preguntarán qué significa locus. Locus se dice esa palabra al lugar específico que hay para el ADN, para un segmento de ADN. Y por generación va a indicar lo que viene a ser que esta tasa de mutaciones se aplica cada vez que se produce una nueva generación. ¿Qué quiere decir? Que las mutaciones van a ir de generación en generación en generación. ¿Ok?
Eso significa mutaciones por locus por generación. Quiere decir, por ejemplo, que en humanos estas mutaciones van a pasar de padres a hijos. ¿Ok? ¿Y qué nos dice aquí? Que cada vez que se forma una nueva generación, existe una probabilidad de 1 en 1 millón de que ocurra una mutación en un determinado gen. ¿Ok? En un determinado locus. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más de eh, qué es un locus, ¿no? Locus, la palabra locus es en singular y en plural se dice loci, ¿ok? La definición es la misma, pero quizás los términos para referirse, si se está refiriendo a uno o a varios, ¿no? Cambian, ¿no? Por eso no se confundan. Locus con loci en definición es lo mismo, ¿no? Bueno, que como ya les decía, el locus es la ubicación específica que va a ocupar un gen o una secuencia de ADN. ¿Dónde? Dentro de un cromosoma. ¿Ok? Es la ubicación fija, no la ubicación específica que tiene un gen en un cromosoma. Es por eso que cuando se estudian los genes, se estudian el locus del gen, porque es el lugar específico donde se va a encontrar ese gen dentro del cromosoma. Todo esto es el cromosoma, como ven aquí. Y recordemos que ya la clase pasada hemos visto que tiene dos brazos, ¿no? Brazo corto, brazo largo. Y lo más importante es que dentro de estos brazos habían regiones, bandas, subbandas, etcétera. También están los locus. Y esos locus, esos espacios, son los que se van a estudiar. Ahora, ¿para qué nos sirve estudiar el locus? Como ya les dije, como es la ubicación específica, nos va a permitir ubicar los genes, pero de forma precisa, o sea, eh, de forma precisa, y es esencial en estudios genéticos. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, para estudiar enfermedades hereditarias. Por ejemplo, el gen BRCA1. Para el gen BRCA1, como ya les dije, vamos a estudiar el locus del gen BRCA1. Vamos a estudiar dónde se ubica el gen BRCA1. ¿Y por qué es importante el gen BRCA1? Que es un gen muy, pero muy, digamos así, muy común de escucharlo en las enfermedades genéticas y más que todo en el cáncer. Cuando ustedes lleven la clase de cáncer, casi toda la clase de cáncer va a ser del gen BRCA1. Ok, BRCA1, BRCA2, hay distintos tipos de BRCA, ¿no? No solo uno. Pero el más común es el gen BRCA1. ¿Por qué? Porque está relacionado con un cáncer muy común, que es el cáncer de mama. Entonces, siempre van a relacionar cáncer de mama, ¿ok? Van a relacionar cáncer de mama. Siempre cuando les mencione cáncer de mama, siempre recuérdense del gen BRCA1, porque se debe a una mutación de gen BRCA1. También Locus nos va a servir para analizar mutaciones, ¿no? Y para estudios de herencia, evolución y medicina personalizada. Para eso nos sirve estudiar el Locus. Esta es una diapositiva, chicos, eh, solo para recordar los términos que hemos visto ya en la clase pasada. Por ejemplo, el ADN ya sabemos que es una molécula larga que va a contener la información genética, ¿no? Las histonas, recordemos que el ADN va a estar enrollado por proteínas y esas proteínas son las proteínas, las llamadas histonas, ¿no? En esta imagen pueden ver cómo están enrolladas las histonas. Entonces aquí nos dice que son proteínas alrededor de las cuales se va a enrollar el ADN. El nucleosoma, que va a ser la unidad básica formada ¿por qué? Por ADN y histonas, ¿no? Aquí podemos ver, aquí están las moléculas de ADN y están súper enrollados con las proteínas histonas. La fibra de 30 nanómetros es una organización más compacta de los nucleosomas. También un término muy importante que saber es la cromatina, que es una estructura máxima de condensación visible durante la división celular, ¿no? Vamos a ver la cromatina. Y el locus, que les vengo diciendo, que aquí hay una definición un poco más exacta. Dice que es el punto exacto del cromosoma donde se encuentra un gen.
¿ok? Entonces un gen se va a encontrar en un locus, ¿ok? Es como, tómalo como que el gen tiene su casita y su casita es el locus, ¿ok? Ahí se va a ubicar el gen, ahí va a vivir el gen. Ya, seguimos. Esto es también una diapositiva que ya la hemos visto en la clase pasada, solo para recordarles, y los traje de una manera un poco más ordenada, de cómo se nombra un locus, ¿ok? Vamos a recordar cuál era la nomenclatura estandarizada, ¿ok? Primero, lo que yo les dije, chicos, al ver, por ejemplo, no sé, 7P115, lo primero que debían ver y lo que significaba el primer número era el número del cromosoma. El número del cromosoma que se está estudiando o que se ha estudiado en esa prueba que se le ha hecho. ¿Ok? El primero es el número del cromosoma. Luego le seguía la letra del brazo, si era un brazo corto o un brazo largo. ¿Ok? P era brazo corto, Q era brazo largo. Aquí les puse petit porque P, quizás si no se acuerdan, P de petit. ¿Ok? Y en tercer lugar, luego de ver la letra del brazo, vamos a ver la posición del brazo. ¿Ok? En la posición del brazo debemos ubicar tres cosas. Primero, la región, luego la banda y luego la subbanda. Va siempre de ese orden. Siempre cuando vayan a leer estos tipos de nomenclaturas, el primero se va a significar región, banda y subbanda. ¿Ok? Estos tres numeritos. Región, banda y subbanda. Aquí les traje un ejemplo. Por ejemplo, nos dice 22P11.2. Ya. ¿Qué significa eso? 22 significa cromosoma 22. Se ha estudiado el cromosoma 22. P es el brazo corto, ¿no? Ya se ha estudiado el cromosoma 22, se va a encontrar en el brazo corto de ese cromosoma. Luego iniciamos con región, banda y subbanda. ¿Ok? La región uno se ha estudiado la región uno de ese brazo, se ha estudiado la banda uno y la subbanda 2. ¿Ok? Es algo súper específico de la prueba que se está haciendo. Por eso es que existen este tipo de nomenclaturas. Es algo, como, es una nomenclatura específica. No solo se dice he estudiado o se ha estudiado el cromosoma 22, sino ya te añaden de que se ha estudiado ya el cromosoma 22 que se va a ubicar en el brazo corto, pero no solo eso, sino también está siendo muy específico al señalar qué región, qué banda y qué subbanda de ese brazo corto. ¿Ok? Y bueno, aquí les dejé como una formulita, tómenlo así. Primero, chicos, recuerden número de cromosoma, luego brazo, luego región, luego banda y luego subbanda. Esa es una forma en la que deben siempre recordar cuando ven esos tipos de nomenclatura. Ya. Aquí les traje un cuadro de los diferentes genes que van a ver durante todo el curso de genética. Quizás sean los genes más importantes, ¿no? Porque son genes de enfermedades muy comunes, ¿no? Como ya les dije, por ejemplo, el BRCA1 está relacionado al cáncer de mama, pero no solo al cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es el más común, pero también podemos verlo en cáncer de ovario. También, por ejemplo, un gen muy común es el SFTR con la fibrosis quística, que quizás ya hayan escuchado esa enfermedad en biología, ¿no? Cada uno de estos genes, chicos, va a tener un locus, un lugar específico. Y cada uno de estos genes tiene una nomenclatura, en las cuales quizás ustedes ya deben de saber interpretar esta nomenclatura. ¿Ok? Ya, seguimos. Ahora sí vamos como tal en la clase, con la clase de hoy. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna consulta de las diapositivas anteriores o todo bien para poder seguir. Me comenta. Todo bien, así es. Ya, ya chicos, bueno. Entonces vamos a ya como tal entrar al tema de anomalías cromosomas numéricas. A esto se le va a conocer como
cromosomopatías, ¿ok? ¿Qué significa esta palabra? Nos dice que es una alteración en el número, puede ser una alteración tanto en el número, chicos, tanto en el número o tanto en la estructura de los cromosomas, ¿ok? Esto va a tener una clasificación y que es muy frecuente que sea causado por las aneuploidías, que ya luego vamos a ver qué es una aneuploidía. Entonces, ya les dije, las cromosomopatías se van a dividir tiene dos clasificaciones, una clasificación numérica, porque puede haber una alteración en el número de cromosomas, o estructurales. En el caso de numéricas, chicos, se va a dividir en aneuploidías y euploidías. En las aneuploidías se van a dividir si hay una alteración en el número de cromosomas, pero en los cromosomas autosómicos. Por eso se dice aneuploidía autosómica. Y si hay una alteración en los cromosomas sexuales, ¿ok? Por eso se divide en dos, en aneuploidías autosómicas y aneuploidías sexuales. En lo que nosotros hemos estudiado en la anterior clase de los cromosomas, recordemos que son 22 pares de cromosomas autosómicos, ¿ok? 22 pares de cromosomas autosómicos. Y recordemos que solo hay un par de cromosoma sexual. Es por eso que se divide en dos. Y en las aneuploidías las más frecuentes son las monosomías, las trisomías y las polisomías. ¿No? Las monosomías, como dice esta formulita que parece una fórmula de matemática, nos dice 2n menos 1. ¿Qué significaba 2n? 2n significaba, chicos, diploide, ¿no? Diploide. Por lo tanto, si es diploide, significa 46 cromosomas. Ya, por ahí se van ubicando. Entonces, si nos dice 2n, significa 46, pero nos dice menos 1. Quiere decir que en las monosomías, lo más frecuente de ver es que no haya 46 cromosomas, sino 45 cromosomas. ¿Ok? En las trisomías, tri, yo lo tomo con el término tri, de un cromosoma más. O sea, hay 46 cromosomas más uno. O sea, en total, en una trisomía hay 47 cromosomas. Y en las polisomías ya no hay ni un número más ni un número menos, sino hay el doble o el triple. ¿Ok? Por eso nos dice 2n más 2, 2n más 3. Algunos síndromes comunes, por ejemplo, el síndrome de Turner es una monosomía, ¿no? Siempre que les digan o les pregunten algún síndrome muy común en una monosomía, siempre deben recordar el síndrome de Turner. Es muy común, ¿ok? Aquí es la ausencia de un cromosoma X. Ya luego lo vamos a ver a más detalle el síndrome de Turner. Y si le dicen un síndrome muy común en lo que viene a ser la trisomía, y es muy común en la población de conocer el síndrome de Down, ¿no? También porque tenemos muchos casos de síndrome de Down, es muy común de ver, ¿no? Entonces, el síndrome de Down, siempre acuérdense que es una trisomía. Hay un cromosoma extra, no son 46 cromosomas, sino en este caso el síndrome va a presentar 47 cromosomas. Ya. ¿Y a qué se refiere con la clasificación de estructurales? Esto quiere decir, chicos, que va a haber una clasificación, por ejemplo, eso se va a clasificar de esta manera. Va a haber una deleción, duplicación, inversión, translocación, inserción. Esto más que todo va con los cromosomas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, miren, este una cromática, ¿no? ¿Qué va a suceder en una deleción? Va a haber el acortamiento de una parte del cromosoma. Por lo tanto, si se acorta esa parte, ya el cromosoma no es igual. O si hay una duplicación, se duplica una parte del cromosoma. Por ejemplo, se duplica toda esta parte, CD, y vemos que el cromosoma es aún más largo. Entonces, hay anomalías con lo que viene a ser estructurales, ¿no? Se va a deber quizás a una deleción, a una duplicación, a una inversión o una inserción. Todo esto lo van a ver como tal en anomalías estructurales a más profundidad, que es
Si no me equivoco, la siguiente clase van a ver todo de anomalías estructurales. Pero como tal, nos vamos a enfocar hoy en anomalías numéricas. A ver si logran ver. Ya, anomalías numéricas. Bueno, las anomalías numéricas se define como el cambio en el número total de cromosomas en una célula y se va a dividir en tanto, puede haber tanto una ganancia o una pérdida de un cromosoma completo. Ya, esa es la definición de una anomalía numérica. Tiene que ver, siempre anomalía numérica, chicos, recuerden con una alteración en el número del cromosoma, ¿ok? Es muy diferente a anomalía estructural como ya lo hemos visto. Para eso, chicos, debemos recordar los números de cromosomas y debemos recordar el cariotipo que vimos en la clase anterior, ¿ok? Todo se va a basar en saber reconocer los números, bueno, primero en recordar cuántos números de cromosomas tenemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos 46 cromosomas. Y luego es muy común ver los cariotipos de estas anomalías numéricas, porque como tal va a haber una ganancia o una pérdida de cromosomas, entonces al haber un cariotipo vamos a ver si hay una ganancia, como por ejemplo aquí vemos que en el cromosoma 21 hay uno más, hay un cromosoma más, lo cual pues no es algo normal, entonces ya ahí vemos que hay una anomalía numérica. O puede ser en cualquier otro cromosoma. Puede ser, como ya les dije, tanto una ganancia o una pérdida. Ya. Las anomalías numéricas se dividen en dos, en aneuploidías y en poliploidías. Las aneuploidías se refiere a la alteración numérica en lo que, ¿qué va a ocurrir aquí? Se puede ganar, puede haber una ganancia o una pérdida de uno o algunos cromosomas numéricos. Y en las poliploidías es una alteración numérica, pero en la que existe más de dos juegos completos de cromosomas. O sea, no es que vaya a haber un cromosoma extra, sino va a haber dos cromosomas extras más o a veces tres cromosomas extras más. En las aneuploidías, lo más común que vamos a ver son las trisomías, las monosomías y las polisomías. Como ya les dije, chicos. Monosomías es cuando va a haber 45 cromosomas, trisomías cuando va a haber 47 cromosomas y polisomías cuando ya va a haber más, ¿no? 49, 51 cromosomas. Y en las poliploidías, lo más común que vamos a ver, o bueno, se clasifica de esta manera, de triploidías y tetraploidías. Triploidías hace referencia a que va a haber el triple de cromosomas. Si lo normal es ver eh, 23 pares de cromosomas, a ver, en las triploidías vamos a ver 69 cromosomas. Y en las tetraploidías vamos a ver 92 cromosomas, ¿no? Lo sacan por el nombre. Tri, tres veces más. Tetra, cuatro veces más. ¿Ok? Ya. Ahora. ¿Cuál es la causa de las anomalías numéricas? ¿Por qué ocurre de que hay un cromosoma más, que hay un cromosoma menos? Aquí nos dice que el mecanismo más frecuente por el cual va a haber una anomalía numérica o se va a producir una anomalía numérica es lo conocido como una no disyunción meiótica. Y para eso debemos recordar, chicos, lo que viene a ser las divisiones celulares, tanto los procesos de mitosis como meiosis. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo más común, como ya les mencioné, es la no disyunción meiótica. Ya, a ver, vamos a recordar un poco de lo que viene a ser el proceso de meiosis. La meiosis, chicos, recordamos que se va a dar todo este proceso de interfase, va a suceder la profase 1, anafase 1, metafase 1 y ya. Lo que yo quiero recordar aquí, chicos, es que en la metafase, bueno, en la profase dirá, aquí, lo que quiero recordar es esto, chicos, que en todo este proceso de meiosis va a ocurrir un proceso muy importante, que es el entrecruzamiento. El entrecruzamiento
de los cromosomas homólogos. Y si recordarán, esto es algo importante de una característica de los meiosis, que es la variabilidad genética. ¿Para qué se debe dar este entrecruzamiento de los cromosomas homólogos? Para que haya variabilidad genética. Y esa es una característica muy importante de la meiosis. Sin variabilidad genética, pues no seríamos diferentes, ¿ok? Todos saldríamos iguales. Por eso es importante recordar este proceso de entrecruzamiento, ¿ok? Como ya les dije, les puse aquí, este es un evento crítico durante la primera división meiótica. Debe suceder sí o sí este proceso de entrecruzamiento, también conocido en inglés como crossing over, ¿ok? Sé que quizás es más conocido como crossing over, ¿no? En inglés. Y se define como el intercambio de segmentos de las cromátides. Se va a formar lo que es el conocido quiasma, ¿no? Este conocido quiasma que ven aquí, lo que ven aquí. Y como ya les dije, es la importancia por la cual debe ocurrir este entrecruzamiento es porque nos va a dar una variabilidad genética, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué se da la no disyunción meiótica? O bueno, primero vamos a definir qué es una no disyunción meiótica. Nos dice que es el fallo en la separación normal de cromosomas homólogos, ¿ok? No va a haber una separación normal de los cromosomas homólogos. Esto va a suceder en la meiosis 1. Es muy común en la meiosis 1. ¿Y qué sucede en la meiosis 2 o en la mitosis? ¿Qué es lo que ocurre en una no disyunción? Aquí lo que va a hacer es que no se va a separar las cromatías hermanas, ¿ok? Y estas van a ser importantes porque van a originar las células hijas, ¿no? Y al originar las células hijas nos va a originar un número. Lo normal sería que nos origine el número normal de cromosomas, que son 46 cromosomas. Pero si no hay una separación normal de estos cromosomas, lo que nos va a originar es un número anormal de cromosomas. Aquí les puse que ¿dónde es más común la no disyunción? ¿Dónde es más común ver la no disyunción? Es en la meiosis 1. Casi el 90-95% de los casos va a ser por un fallo en la separación de cromosomas homólogos y que esto va a ocurrir en la meiosis 1. Como ya les mencioné aquí, miren esta imagen. Esta es una división meiótica normal. Estos cromátides se van a separar, ¿no? Y cada uno va a tener una carga genética. Cada cromátide va a tener 23 cromosomas, 23 cromosomas. Y eso es lo normal que vamos a ver. Pero si ocurre una no disyunción, por ejemplo, en la primera división meiótica, que esto es lo más común que vamos a ver. ¿Qué ocurre? Aquí no se separan las cromátides y en cada célula, en cada célula nos va a dar dos juegos de cromosomas. Esto no es común de ver, o sea, no es lo normal, porque en cada célula, en lugar de ver 23 cromosomas, va a haber 24 cromosomas, o sea, un cromosoma más. Y al juntarse, ¿no? Pónganse, al combinar 24 más 23 cromosomas, nos va a dar 47 cromosomas. Y es ahí donde después se origina lo que viene a ser la trisomías, ¿no? Y en caso en que hay una pérdida, pues una monosomía. ¿Hasta aquí han entendido lo que viene a ser la no disyunción? ¿Tienen alguna duda? No sé si desean que repita o seguimos con me avisan chicos, si no seguimos con la clase. Hasta aquí todo claro, la no disyunción, la meiosis, ¿no? Las aneuploidías, todo eso. Sí, ya. Entonces seguimos. Bueno, ahora sí. Ya les dije chicos que las anomalías numéricas tenían una clasificación. Primero nos vamos a centrar en las trisomías, ¿ok?
¿Cuáles son las trisomías más frecuentes? Y que siempre cuando les pregunten trisomías deben recordarse este tipo de trisomías, porque son frecuentes. Las trisomías 13, 18 y 21. Esas son las trisomías más frecuentes. Y las menos frecuentes van a ver la trisomía 8, la trisomía 9. Aquí les hice un cuadro de los tres tipos de trisomías. El más común, ¿no? La más frecuente es la trisomía 21, o también conocido como el síndrome de Down. ¿Ok? Síndrome de Down o trisomía 21. La incidencia del síndrome de Down es de 1 por cada 700 partos. Y aquí les puse el cariotipo para recordar el síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, 47XX más 21. Quiere decir, hay 47 cromosomas, es del sexo femenino y hay un cromosoma extra 21. Eso nos quiere decir cariotipo. Ahora, el origen o las causas más frecuentes de por qué ocurre una trisomía 21, el 95% se debe a una no disyunción meiótica, a los que le acabo de explicar de que no hay una separación normal de los cromosomas homólogos, ya el 95% de casos de trisomías 21 es por una no disyunción meiótica. Pero también hay un porcentaje de una translocación robertsoniana, que es el 4%, y 1% de mosaicismo. Eso de translocación robertsoniana, mosaicismo, lo van a ver a más a detalle en anomalías estructurales, porque es más común ver en ese tipo de anomalías. ¿Ok? Y el síndrome de Down es la principal causa genética de la discapacidad intelectual. ¿Ok? Ahora, con respecto a la trisomía 18, o también conocido como el síndrome de Edwards, la incidencia es de 1 por cada 8.000 partos. Y aquí tenemos el cariotipo de síndrome de Edwards. Por ejemplo, 47XY más 18 quiere decir que hay 47 cromosomas que es de sexo masculino y que hay un cromosoma 18 extra. Y la principal causa de una trisomía 18 es la no disyunción meiótica. ¿Ok? Y la trisomía 18 tiene una alta mortalidad. Aquí nos dice que la mayoría de eh, bebés que nacen con esta trisomía 18 muere en el primer año de vida. ¿Ok? No sobreviven más. ¿Ok? Por lo tanto, tiene una alta mortalidad neonatal. Y la trisomía 13, o también conocida como el síndrome de Patot o Patau, la incidencia es de 1 por cada 15.000 partos. Y aquí está su cariotipo, ¿no? 47XX más 13. El más 13 nos quiere decir que en el cariotipo que vamos a ver, vamos a encontrar un cromosoma 13 extra. Y la causa principal es la no disyunción meiótica. ¿Ok? De las trisomías, la causa principal por la cual va a ocurrir esto va a ser la no disyunción meiótica. Y a diferencia de la trisomía 18, la trisomía 13 tiene una alta mortalidad neonatal. Este sí, no sobreviven, llegan a sobrevivir un día o a veces una semana, pero no pasan de ahí. ¿Ok? Estos bebés que nacen con esta trisomía 13 mueren al instante. Es casi incompatible con la vida. ¿Ok? Aquí les puse un gráfico de la edad materna y el síndrome de Down, que es algo muy común de ver. La edad materna está muy relacionada con el síndrome de Down. Como vemos en este gráfico, conforme va avanzando la edad de la mujer, va a haber mucha más probabilidad de que el hijo que vaya a tener vaya a sufrir el síndrome de Down. Y eso tiene una explicación porque según la explicación, bueno, que yo leí, dice que conforme ya va avanzando de edad, los cromosomas, eh, este proceso de la entrecruzamiento y todo esto, también como que va teniendo como más fallas. O sea, no es lo mismo tener un cromosoma o los cromosomas, ponte a los 25 años, que los cromosomas a los 35 años. Como tal, ya van envejeciendo un poco más y se van como volviendo un poco más lentos estos procesos. Es por eso que estos procesos de entrecruzamiento y eh, meiosis, mitosis, pueden haber, o bueno, conforme va avanzando la edad, va a tener un poco más de fallo.
Como tal, es por eso que se relaciona tanto a la edad materna con el síndrome de Down, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí vamos como tal a ver cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? De el síndrome de Down. ¿Qué podemos ver o qué vemos en una persona con síndrome de Down? Por ejemplo, en lo neurológico, lo más común de ver es que una persona con síndrome de Down se va a caracterizar por tener discapacidad intelectual. Luego se va a caracterizar por tener hipotonía neonatal, o sea, cuando estos bebés nacen van a nacer con hipotonía neonatal. ¿Qué significa hipotonía neonatal, chicos? Hipotonía hace referencia a que hay una disminución en la masa muscular, en el tono muscular. O sea, estos bebés van a nacer muy, como digamos, muy flaquitos. Van a tener una masa muscular muy delgada. ¿Ok? A eso se refiere hipotonía neonatal. ¿Ok? Una disminución en el tono muscular. Luego, en lo facial, ¿no? En el fenotipo hace referencia a lo que nosotros vemos, ¿no? Nuestras expresiones, nuestras caras, todo eso es fenotipo, lo que nosotros podemos observar. ¿Qué observamos en un síndrome de Down? Vamos a observar fisuras palpebrares oblicuas. ¿A qué se refiere esto? Aquí vemos en esta imagen que estos ojos de este bebé son como medios inclinados, un poco hacia arriba y hacia afuera, no son como que normal. A eso hace referencia las fisuras palpebrales oblicuas, a los ojos del bebé, que no van a ser unos ojos inclinados, un poco unos ojos medios como que chinos, ¿no? A eso se refiere. Luego vamos a ver el epicanto. El epicanto es el pliegue de piel que cubre el ángulo interno del ojo. Va a tener pliegues epicánticos. eh, este, eh, una persona con síndrome de Down. Luego se caracteriza por tener un puente nasal plano, ¿ok? Esto se debe más que todo a la nariz, que la base de la nariz va a estar poco desarrollada, como que un poco plana se va a ver. Como ven en esta imagen, la nariz es plana. Luego también una característica muy importante es que vemos que estas personas tienen la cara y el cuello corto. Casi no se logra ver el cuello de estas personas. ¿Ok? Con síndrome de Down. Como vemos aquí, el bebé casi no tiene cuello. Y algo que también es muy característico de un síndrome de Down es la macroglosia. La macroglosia, chicos, este término hace referencia a una lengua grande, digámoslo así. Es como una lengua que no es de tamaño normal, sino que es grande. Y es una característica muy importante o muy notoria que vemos en una persona con síndrome de Down. Luego en las extremidades vemos que hay un pliegue palmar único, o también conocido como la línea simiesca. Esto significa que hay una sola línea transversal en la palma de la mano. Si ustedes miran su mano, ustedes van a ver tres líneas, ¿no? Pero en la palma de la mano del síndrome de una persona con síndrome de Down solo va a haber una línea. O sea, solo va a haber un pliegue palmar único. Y a eso se le conoce como línea simiesca. Por eso que aquí nos dice surco palmar único. Y otra característica importante es que van a tener manos cortas y anchas. ¿Ok? En lo cardiovascular, el síndrome de Down, el 50% sufre de cardiopatías congénitas, sufre de problemas cardiovasculares y también es causa de muerte de estas personas con síndrome de Down. La mayoría muere por un problema cardiovascular. De la cardiopatía congénita más común en el síndrome de Down es el canal aurículo-ventricular. Pero también podemos ver la comunicación interventricular y comunicación interauricular. Se preguntarán qué es eso. Eso lo vamos a ver más a detalle en embriología, en el desarrollo del corazón. Pero ¿qué ocurre aquí? Simplemente va a haber una comunicación interventricular, o sea, una comunicación, vamos a dibujar un corazón aquí, una comunicación entre los ventrículos o una comunicación entre las aurículas, lo cual no debería suceder, porque ya
al momento de desarrollarse como tal el corazón, todo esto cierra, ¿no? La comunicación interventricular, interauricular, todo eso debe cerrar, porque no debe haber una combinación de sangre, ¿no? De sangre oxigenada, desoxigenada. Pero ¿qué ocurre? En este síndrome de Down, eh, es muy común ver este tipo de comunicaciones. Quiere decir que no va a haber un desarrollo del corazón correcto, ¿ok? Y también hay causas hematológicas. Eh, el síndrome de Down tiene una mayor predisposición a sufrir leucemia, ¿ok? Hay un mayor riesgo de sufrir leucemia. Por ejemplo, la más común, la leucemia linfoblástica aguda, o también puede haber una leucemia mieloide aguda de tipo megacarioblástica. Lo más común es ver una leucemia linfoblástica aguda, ¿ok? Aquí les puse como dato que si en un caso clínico a ustedes le ponen o le describen, ¿no? Que el paciente tiene hipotonía, pliega palmar único y una cardiopatía congénita, ustedes piensen en síndrome de Down, ¿ok? Con estos tres datos piensen en síndrome de Down. También si les ponen, por ejemplo, algunas características faciales, ¿no? Pero es lo más común que les pueden mencionar en un caso clínico. Luego vamos con el síndrome de Edwards. Esta es la trisomía 18. Quiere decir que hay un cromosoma extra 18. Las causas neurológicas también están relacionadas a la discapacidad intelectual y acá se va a relacionar con un retraso psicomotor marcado. En los faciales va a haber un occipucio prominente. Se preguntarán qué es el occipucio prominente. Quizás es un término nuevo para ustedes. El occipucio prominente se refiere a que, miren, en esta imagen podemos ver la parte posterior de la cabecita de este bebé es mucho más grande, mucho más sobresaliente de lo normal. A eso se le denomina occipucio prominente. Es como cuando la parte posterior es mucho más prominente, mucho más grande. También se conoce a microcefalia. Estos bebés suelen tener microcefalia. Quiere decir que el tamaño de la cabeza del bebé es mucho más pequeña. ¿Ok? A eso este término de microcefalia hace referencia a un tamaño de la cabeza. O sea que el tamaño de la cabeza es menor. Por eso el término de micro. Porque también existe el término macrocefalia, pero macro sería que ya la cabeza es muy grande. ¿Ok? En este caso, síndrome de Edwards se caracterizan por tener microcefalia y tienen orejas de implantación baja. Quiere decir que las orejas las orejas van a estar ubicadas más abajo de lo normal en relación con la cabeza. En esta imagen pueden ver, chicos. Aquí las orejas están ubicadas mucho más abajo de lo normal, que deberían, por ejemplo, estar ubicadas aquí, ¿no? Pero aquí se ven ubicadas más abajo. A eso hace referencia a orejas de implantación baja. También se caracterizan por tener cuello corto y en las extremidades los dedos superpuestos. Quiere decir que, por ejemplo, el segundo dedo va a estar sobre el tercer dedo y el cuarto sobre el quinto dedo. Eso es lo común de ver en el síndrome de Edwards. Y también manos en puño cerrado. En lo cardiovascular también es muy común ver cardiopatías congénitas y lo más frecuente en el síndrome de Edwards es la comunicación interventricular. ¿Ok? Esto es lo más frecuente, comunicación interventricular. Va a haber una comunicación entre los ventrículos. Y de datos, si ustedes leen occipucio prominente, manos en garra, piensen en síndrome de Edwards. ¿Ok? Con respecto al síndrome de Patot, ¿cuáles son las características clínicas más importantes? Neurológicas también está relacionada a una discapacidad intelectual severa en este caso. Y a la holoprosencefalia. ¿Qué se refiere holoprosencefalia? Esto quiere decir que hay una malformación del cerebro en la que el prosencéfalo no se divide correctamente en dos hemisferios. ¿Ok? Ya en embriología del sistema nervioso central van a ver qué es el prosencéfalo y todo eso. Pero holoprosencefalia quiere decir que hay una malformación en el cerebro de este bebé. Y como tal, entonces no va a haber como tal los dos hemisferios. Es por eso, chicos, que les digo que el síndrome de Pato es como algo, tiene una alta mortalidad, porque al no haber el desarrollo de los dos hemisferios,
pues no va a tener capacidad de razonar, ni nada, no se va a desarrollar como tal el sistema nervioso central, ni entonces es por eso que no es compatible con la vida. En los faciales vamos a tener microcefalia, ya les dije que es microcefalia, es cuando la cabeza es mucho más pequeña de lo normal, ¿no? Microftalmía hace referencia a que uno o ambos ojos son pequeños, son anormalmente pequeños, como vemos en esta imagen. Estos ojos son muy pequeños. A eso hace referencia el término de microftalmía, ¿ok? Micro siempre relaciónenlo como algo pequeño y oftalmía de oftalmos, de ojos. También se caracterizan por tener, uy, chicos, disculpen, mi pantalla se salió un rato. ¿Ya logran ver mis pantallas, chicos? Creo que sí, ¿no? Para seguir. Ya, chicos, ¿me pueden confirmar si logran ver mi pantalla? Y no, Sí, sí, ya, gracias. Ya, seguimos entonces. Me quedé en que síndrome de Pato van a ver microcefalia, microftalmía. Ya les dije que micro, acuérdense de pequeño, ¿ok? Micro es algo pequeño. Y algo muy común también de ver con respecto al síndrome de Pato es ver el labio y paladar hendido. Ay, se me salió. Disculpen, voy a volver a compartir. Ya, ahora sí seguimos. Entonces, algo muy común también de ver en el síndrome de Pato es ver el labio y paladar hendido. En las extremidades, lo que vamos a ver, chicos, es la polidactilia. ¿Qué se refiere a polidactilia? La polidactilia es la presencia de dedos adicionales en las manos. Nosotros tenemos 5 dedos, pero el término polidactilia hace referencia a que van a tener un dedo más o 2 dedos más, o sea, 6, 7 dedos. Eso es común de ver en el síndrome de Pato, como vemos en esta imagen. No tiene 5 dedos este bebito, sino tiene más, 6 dedos, puede ver 7 dedos también. En lo cardiovascular,
También está relacionado a las cardiopatías congénitas. 50% está relacionado a las cardiopatías congénitas. Y vamos a ver aquí también comunicación interventricular, comunicación interauricular y el ducto arterioso persistente, ¿no? Que es una estructura embriológica que ya como tal en el desarrollo del corazón lo vamos a ver a más detalle. ¿Y cuál es el pronóstico del síndrome de Pato? Ya les dije que tiene una alta mortalidad neonatal y el 90% fallece en el primer año, ¿no? Entonces, si ustedes les ponen en un caso clínico holoprosencefalia, polidactilia, acuérdense de síndrome de Pato. Relaciónenlo siempre con síndrome de Pato. Ya. Ahora vamos con las monosomías. Ya hablamos de las trisomías. Hablamos de los tres tipos de trisomías más frecuentes, la 21, 18 y 13. Siempre acuérdense de ellas. Ahora, en las anomalías numéricas relacionadas a las monosomías, la más frecuente que ya les dije que siempre van a ver y que siempre se deben recordar es el síndrome de Turner. ¿Ok? Este ocurre cuando una mujer tiene un cromosoma X normal, pero el otro cromosoma X está ausente. Por eso el cariotipo del síndrome de Turner es 45X. O también lo van a encontrar como 45X0. Ese cero hace referencia a que no hay un cromosoma, no hay el cromosoma X que debería haber. Nos dice que es un trastorno genético que se presenta en las niñas. Ok, chicos. Bueno, vamos a explicar acerca sobre las monosomías, ¿ok? Las monosomías era cuando había la ausencia, ¿no? De un cromosoma. Recordemos que eran 46 pares de cromosomas y en una monosomía lo común es ver 45 cromosomas. ¿Cuál es la monosomía más frecuente? Es el síndrome de Turner, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Por lo general ocurre cuando una mujer tiene un solo cromosoma X, ¿ok? El otro cromosoma X va a estar ausente. Por eso el cariotipo de este síndrome es 45X o también puede ser 45 X 0, ¿ok? ¿Por qué el cero? Porque el cero indica que hay una ausencia del cromosoma X. Este síndrome es un trastorno genético que se presenta en las mujeres. Es muy común de ver este trastorno en las mujeres. Y como dice acá, la prevalencia es que afecta a uno de cada 2.000 a 2.500 mujeres aproximadamente. Y solo el 10% de estas mujeres con este síndrome va a presentar dificultades en lo que viene a ser, en lo que viene a ser la discapacidad intelectual, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son las características, ¿no? Que van a encontrar en este síndrome? Primero, como vemos en esta imagen, para ubicarnos, eh, este síndrome se caracteriza, como ya les dije, porque solo se presenta en mujeres, ¿ya? Es un síndrome característico de las mujeres. Luego, van a encontrar mujeres que son de talla baja, luego que tienen disgenesia gonadal, ¿no? ¿A qué se refiere ese término de disgenesia gonadal?
Eso se le refiere a que hay un desarrollo anormal o incompleto de las gónadas. Por sus clases de embriología ya han visto cuáles son las gónadas tanto femeninas como masculinas, ¿no? Los ovarios, los testículos. Lo que va a suceder aquí es que estas gónadas no van a producir las suficientes hormonas ni gametos de forma adecuada, por lo cual estas mujeres con síndrome de Turner se van a caracterizar por una disgenesia gonadal. También por una menorrea primaria. Y la menorrea primaria es la ausencia de la primera menstruación, ¿no? Usualmente la primera menstruación en las mujeres suele suceder a los 11 años, 12 años, ¿no? O en algunas en los 13, 14, pero es más común ver 11 años. En estas mujeres con este síndrome de Turner, hay lo que es amenorrea primaria también es que no llegan a tener la menstruación, tienen una ausencia de la menstruación, como ven en esta imagen. Luego, son muy características de tener infertilidad, por lo mismo de que tienen disgenesia gonadal, cuello alado, este tipo de cuello que ven aquí. El tórax, su tórax de estas mujeres suele ser más ancho y tienen los pezones separados. También es muy común ver que sufren de cardiopatías congénitas y la más frecuente es la coartación de la aorta, ¿ok? También pueden tener malformaciones renales y un escaso desarrollo de características sexuales secundarias. Estas son las características que deben saber acerca del síndrome de Turner. El diagnóstico, el síndrome de Turner se puede diagnosticar como la mayoría de síndromes, ¿ok? Es por eso la importancia de hacer estos diagnósticos prenatales. Es por eso que su curso de embriología van a tener una clase exclusiva de diagnósticos prenatales, porque son los tipos de diagnósticos que se suelen hacer a las mujeres que están en gestación. Por ejemplo, se suele hacer una muestra en vellosidades coriónicas, que es lo que vemos aquí, son las vellosidades que van a estar en la placenta. Se suelen extraerlas, como acá dicen, también estas pruebas se hacen en ciertas semanas, no es que se hagan en cualquier semana. Por ejemplo, esta prueba de las muestras de vellosidades coriónicas se hacen en la semana 10 hasta la semana 14 de gestación, ¿no? Y se hace una biopsia y se observa. También una prueba muy común es la amniocentesis, ¿ok? Esta se extrae el líquido amniótico, ¿no? Del bebé y se observa, ¿ok? Se evalúa este líquido amniótico para ver si hay alguna anomalía, etcétera. El cariotipo, que ya también lo hemos visto que es un cariotipo, cómo observan los cariotipos, los cromosomas, esto también es muy común, ¿no? Aquí, como ven en esta imagen, aquí en este cariotipo ven la ausencia de un cromosoma X. Esto nos está indicando de que falta un cromosoma X y que es muy posible que se esté relacionado con el síndrome de Turner. Y también la ecografía prenatal. Eso es súper importante durante la gestación en la mujer, la ecografía prenatal. El síndrome de Turner sí se tiene un tratamiento. El tratamiento es pues darle hormona de crecimiento a estas personas, ¿no? Para aumentar la talla, porque como les dije, suelen tener la característica de tener la talla muy baja. Es una característica de estas mujeres. Y también se le administra estrógenos y gonadotropinas. Las famosas gonadotropinas, que quizás ya la han visto, ¿no? En embriología, que son la FSH y LH, ¿no? También se le da, aparte de estrógenos, estas gonadotropinas para disminuir lo que viene a ser los signos de infantilismo, ¿ok? Porque como tal, estas mujeres no se suelen desarrollar mucho y como dije, suelen tener características de niñas y ya no de adolescentes o de mujeres como tal. Eso es lo característico del síndrome de Turner. Con respecto a las anomalías de cromosomas sexuales, ya vimos la anomalía de cromosoma sexual X. Esa es la anomalía de cromosoma sexual X. Aquí se ve afectado el cromosoma X. Ahora vamos a ver las anomalías que se ven afectadas en el cromosoma Y. Son dos síndromes muy comunes que vienen a ser el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Jacobs. El síndrome de Klinefelter, este es su cariotipo 47XXY. Este síndrome se caracteriza porque hay un doble cromosoma X, como ven en este cariotipo. Y las características, ¿no? de este síndrome es que, bueno, de estas personas que tienen el síndrome, es que suelen ser de talla alta, tienen extremidades largas, tienen lo que viene a ser hipogonadismo. Se preguntarán qué es el hipogonadismo. Y bueno, el hipogonadismo es cuando hay una disminución de la función de las gónadas, ¿ya? Van a dejar de producir hormonas sexuales y gametos.
También se caracterizan por tener testículos pequeños y firmes, ¿ok? Sus testículos no se desarrollan. Van a tener, por más que ya sean adultos, van a tener testículos de un niño. Y un término súper importante en este síndrome es la ginecomastía, que es el desarrollo anormal del tejido mamario en el varón. Y también están muy asociadas con la infertilidad. En el síndrome de Jacobs, las características de este síndrome, primero vamos con el cariotipo. Este es el cariotipo 47XY. Y se caracteriza por tener una doble Y, ¿ok? Un doble cromosoma Y. Y sus características es que tienen también talla alta, tienen un desarrollo sexual normal, pero se caracterizan por tener una dificultad en el aprendizaje y una conducta impulsiva. ¿Ok? De esa manera pueden diferenciar tanto el síndrome de Klinefelter como el síndrome de Jacobs. Aquí podemos ver, chicos, el cariotipo de este síndrome de Jacobs. Y como ven aquí, hay doble cromosoma Y y un cromosoma X. ¿Ok? Y en el cariotipo del síndrome de Klinefelter hay doble cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, esta es una diapositiva, ¿no?, de resumen acerca de las anomalías numéricas. Ya sabemos que se debe a una variación o cambio en el número cromosómico. Numérica siempre relacionenle con el número de cromosomas, ¿ok? No va a haber 46 cromosomas, ¿ok? Sino se va a caracterizar por la presencia de 47 o 45 cromosomas, que a eso le vamos a llamar eh, las monosomías y trisomías. Y también hay el término de poliploidías, que es el incremento ya del número de cromosomas característico. Ya no van a ser 46, sino van a ser 69 o 92 cromosomas. Y a esto se le conoce como triploidías o tetraploidías. ¿Ok? Y como hemos visto, chicos, la causa más común de esas anomalías numéricas por la cual hay un cromosoma extra o hay un cromosoma menos es la no disyunción meiótica, ¿ok? Y recuérdense que la no disyunción meiótica más común ocurre en la meiosis uno. Siempre acuérdense eso, ¿ok? Aquí vemos los cromosomas, un haploide, que es lo común de ver, cromosomas haploides, ¿no? Cuando hay el proceso de fecundación, un cromosoma haploide tanto de la mujer como del hombre se juntan y forman lo que viene a ser el par diploide, ¿no? Que es lo que debemos tener, 46 cromosomas. Pero si hay estas anomalías, va a haber triploidía y tetraploidía, ¿no? Va a haber tres pares de cromosomas, que es lo cual no es común, no debería suceder, o cuatro pares de cromosomas, que ya estos, tanto la triploidía como tetraploidía, son incompatibles con la vida. Que ya lo vamos a ver en esta diapositiva, estas enfermedades genéticas, la mayoría, o bueno, más del 50% terminan en abortos espontáneos, porque ya les dije, son incompatibles con la vida. No hay el material genético el cual se necesita para formar este bebé. ¿Ok? Y también se caracterizan estas personas por tener discapacidad física y mental, como hemos visto, por ejemplo, síndrome de Turner, síndrome de Down, ¿no? Que es el más común, que sufre. Disculpen, chicos. Entonces, les digo que estas personas suelen caracterizarse por tener discapacidad física y mental, como lo hemos visto, y que es muy común en el síndrome de Down. ¿Ok? Aquí les dejo una tablita, ¿no?, donde les mencionan tanto los síndromes, tanto en los cromosomas autosómicos, que ya sabemos que son los 22 primeros pares de cromosomas, cuando hay unas anomalías en los cromosomas sexuales. Ya hemos visto síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, de Jacobs, ¿no? Y esta es la clasificación de las cromosomopatías, ¿ok? Se dividían tanto en estructurales y en numéricas. En esta clase hemos visto los tipos de anomalías numéricas. En su siguiente clase ya van a ver el síndrome de anomalías estructurales, ¿ok? Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber, ya sea
por el WhatsApp. Ahí en el grupo está un número y me avisan cualquier cosa. Gracias por su atención.